habéis venido a un tema de tecnología y no. Hemos venido a algo súper interesante que ha ocurrido hace poco, que hemos venido a un pequeño grupito de Eurovisión. Vamos a convertirnos en Eurofans. Entonces, para eso vamos a utilizar pues una tecnología que lo vamos a decir ahora dentro de un momento, que no la reconoceríais, y vamos a primero agradecer a nuestros sponsors, como en todas las charlas, que gracias a ellos pues estamos aquí y nos facilitan pues todo lo que podamos compartir todos estos momentos. Y ahora nos presentamos. Bueno, me presento, mi compañera Isa, ahora se presenta ella. Yo soy María José, llevo trabajando con Business Intelligence toda mi vida y me he metido en muchos fregados. Y uno de ellos, pues últimamente ha sido lo que os vamos a hablar ahora, ¿vale? Y por otro lado yo trabajo aquí en NTT, soy Technical Manager de toda la parte de consumo del dato y pues eso, trabajo con todo lo que sea relacionado con proporcionar datos y hacerlos bonitos. Y tengo a mi compañera más, que es la súper estrella del storytelling y de todo lo que sea hacer bonito una presentación y de consumir datos. Gracias. Mi nombre es Isabel Mejía. Llevo muy poco tiempo preparando todas estas cosas porque para nosotros esto de estar saliendo al público es un poco nuevo, pero sí es cierto que me encanta mucho la parte visual y desde que entré en la compañía me he dedicado a estudiar sobre storytelling paralelo a obviamente a la parte de los datos. Lo que vamos a ver hoy, como estaba comentando María José, es una herramienta de visualización que es muy poco conocida y creemos que para todos, no solo para las mujeres, sino en general para todas las personas, sería muy interesante poderla utilizar ya que es una herramienta gratuita y ahora os vamos a contar un poco más acerca de cómo va de todo, ¿vale? Vale, pues como hemos dicho, hoy ella os ha hecho ya el spoiler de que vamos a utilizar una herramienta de visualización que se llama Looker Studio. Looker, no sé si os suena, Google os suena a todos, pero Looker es una herramienta que primero es gratuita, tiene una parte gratuita que es bastante amplia y bastante versátil, y luego tiene otras que no son gratuitas, como la parte de Pro o la de LookML, ¿vale? Son nuevas herramientas por las que apuesta Google para los temas de visualización y un poco para complementar todo su... Y una pequeña matiz es lo que era antes Data Studio. Entonces, si alguno suena Data Studio, Google ha comprado Data Studio y ahora por eso se llama Looker Studio. Entonces, la parte que lleva el modelo semántico es la de LookML y la parte que es de visualización gratuita y las demás cosas es Looker Studio. Looker Studio normal es la que es gratuita totalmente. Hay una siguiente que es Looker Studio Pro, que tiene un coste aproximado de 9 euros al mes, pero nosotros podemos utilizar Looker Studio normal, aunque tiene unas limitaciones que luego las vamos a contar, pero realmente Looker Studio lo vais a ver ahora y es súper visual. O sea, si os gusta la parte visual y, por ejemplo, no podéis acceder a una herramienta de visualización porque suelen ser de pago, suelen ser muy caras, esta es una buena opción que podéis elegir. Vale, y una cosa importante, al ser de Google, tiene una gran cantidad de conectores, que lo vais a ver, o sea, lo mismo nos podemos conectar a las hojas de cálculo de Google, que es buenísima, como a un TikTok, como a un Facebook, como todos, hay gran cantidad de conectores que son gratuitos, otros que no lo son, pero bueno, eso dependerá de dónde os vayáis a conectar, pero hay mucha cosa nativa, muchos nativos, y es que nos los están proporcionando. Y otra cosa, si sois vosotras, por ejemplo, emprendedoras, o todos los que tengan un emprendimiento, si tenéis, por ejemplo, un canal de YouTube, un canal de TikTok, todas estas cosas, todas estas métricas que todo esto nos da, las puedes hacer muy fácilmente con Looker Studio porque tiene unos conectores y unos templates que puedes utilizar y son súper rápidos. Simplemente ya viene preparado, conectas tus datos y ya tienes el dashboard hecho. Vale, bueno, cosillas que no nos da, un poco por si os vais a meter en esta faena para que sepáis cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, no podemos utilizar real time, pero bueno, ahí la mayoría de las herramientas de visualización no lo pueden hacer, o sea que no hay problema. Luego, no se pueden modelar los datos, tiene unas limitaciones en el número de métricas y número de dimensiones. No se puede tener más de un entorno para hacer, por ejemplo, el típico transferencia entre entornos de desarrollo, preproducción, tal, no. Nosotros nos hacemos nuestras triquiñuelas para hacerlo, pero al final lo conseguimos.
Luego no es un espacio, no tiene un espacio para compartir y no tiene una herramienta como tal de escritorio. Pero os digo que está apostando. Nosotros estamos trabajando para una gran compañía que ha apostado por esta tecnología para hacer cuadros de mando que están quedando preciosos. Os lo digo. Vale, empezamos ya con Looker o paso a la siguiente. Pasar la siguiente. Bueno, esto simplemente es un poco para identificar qué vamos a hablar. Vamos a hablar de Eurovisión. Vamos a contestar a distintas preguntas de Eurovisión con un cuadro de mando súper bonito que ha hecho Isa. Y ya os digo, si no sabéis mucho de Eurovisión, pues vais a aprender un poquito más. ¿Me meto ya o paso a la siguiente? Las siguientes son solamente las preguntas, pero bueno, esto no, métete ya si quieres, porque si no, no va a dar tiempo. Bueno, vamos a entrar ya en materia, de lo que es Looker Studio. Como veis, vais a ver que es una herramienta muy visual y se va a parecer mucho a PowerPoint. La facilidad que tiene y la curva de aprendizaje para poder trabajar con ella es muy grande. O sea, de poder pasar de una tabla a una tabla súper bonita es muy rápido. No es tan difícil de configurar como, por ejemplo, Power BI, que es un poco más complicada y tienes un montón de cosas. Esta es como más intuitiva. No se parecen mucho a las cosas de Microsoft, pero bueno, también es cierto que Google es como muy práctico. Entonces, tiene menos cosas, pero también está muy bonito. Es cierto que le faltan, por ejemplo, fuentes, le faltan otras cosas, pero realmente para lo que os vais a dar cuenta que es se puede ver de una forma muy bonita. Entonces, como sabemos que este año Eurovisión ha sido en Malmö, hemos preparado toda la presentación basada un poco en Eurovisión. Entonces, vamos a la siguiente. A ver, ¿cuántos de vosotros sabéis cuál fue el primer año en que empezó Eurovisión? A ver, así, a ojo. Uy, casi. No. 56, correcto. Eso es, en 1956. Y un dato curioso. Y una curiosidad de ese año, que ese año tenemos, por ejemplo, sabemos quién ganó, pero no sabemos los puntajes. Siempre ha sido como una cajita de Pandora, porque como se hizo en recinto cerrado y era un público muy pequeño, nunca se revelaron los datos, con lo cual pues es una cosa curiosa. Una cosa que quería yo destacar aquí, por ejemplo, en la parte de esta, es que al estar en el entorno de Google, todo lo de Google es utilizable. Entonces, si veis, ahora vais a ver que hemos intentado utilizar varias cosas, donde, por ejemplo, podemos tener esto, además está en vivo, no es una imagen, es un vídeo. O sea, podéis ver exactamente todo. Voy a bajarle un poco el volumen. Te lo puedes saltar. Podéis ver, por ejemplo, en el momento, el vídeo, mientras vais explicando, trabajando, podéis incluir, es súper fácil porque con incluir la URL ya tienes directamente el vídeo y este es el que ha ganado este año. A ver si termina el vídeo. Sáltatelo. Ahora sí. No, eso es. Este es el que ha ganado este año Eurovisión, entonces como veis, pues podéis ir trabajando, ir mostrando, o sea que es muchísimo más sencillo de trabajar que muchas de las herramientas, que aunque son muchísimo más caras, pues estas cosas no nos las dan. Entonces, como podéis ver, es súper visual. Sí. Esa parte del vídeo dentro del contexto del informe, si yo pincho en otra parte del informe y ganador del año tal y pincho otro año, me sale el vídeo de ese año. Claro, si tú, tienes la forma de meter URLs, o sea, todo como está basado en HTML, hay muchísimas cosas que puedes hacer. Nosotros, así como puedes hacer un filtro y pasar ese filtro para que otra persona lo utilice, también poner enlaces y se van directamente a la página. Bueno, eso lo vamos a ver. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Has adelantado a uno de los casos de uso que hemos intentado explicar aquí. Entonces, ahora, por ejemplo, en esta parte, aquí vamos a ver, este es un gráfico de líneas normal, pero lo que queremos ver, aunque no es muy gráfico, lo que queríamos mostrar, queremos enseñar que, por ejemplo, aparte de los filtros, funciona muy bien la parte visual, los colores, los fondos. Tiene una característica muy especial y es que si tú
no te sabes la paleta de colores, por ejemplo, de la compañía, o no la tienes a mano, con subir una imagen, él te captura los colores y te crea una paleta de color. Eso está chulo. Entonces, eso te quita muchísimo tiempo de estar pensando, cambiando, buscando. Si tú la cambias en la parte, luego les voy a enseñar como la parte de maquetar cada una de las páginas. Pero aquí lo que quería mostrar, si yo ahora voy a cambiar, por ejemplo, quiero elegir, voy a meter otro país, voy a poner varios. Si vamos viendo aquí, por ejemplo, aquí podemos ver tanto, por ejemplo, que Es que has elegido algún país que, como veis, no ha empezado hasta aquí. Ajá, hay países, aquí podemos ver, por ejemplo, que los países han empezado en otro momento o que ha habido un salto en el tiempo y no han tenido participación en esta, por ejemplo, en esta diapositiva. Vamos a ver la siguiente para que veáis otra forma de cómo podemos manejar la información. Los filtros funcionan genial. Tienes forma de los filtros también como automáticos. Tú puedes meter un filtro de forma manual, todo esto es como parametrizado, con lo cual también te da facilidad y es súper sencillo. No te deja, o sea, no tienes que hacer o como en Power BI, que puedes hacer una fórmula DAX un poco densa, no. Aquí se trabajan también con funciones, pero eso sí, son súper básicas. Tienes forma de hacer muchos trucos, que ya cuando vas trabajando, pues vas haciendo más cosas. También tiene cosas de seguridad, pero muy poca. O sea, no creáis que esto tampoco es una cosa súper grande, que puedes hacer muchísimas cosas, sí, pero realmente es como para cosas más sencillas. O menos analítico, sí, sería más bien porque modelo, visual. Claro, porque modelo como tal no existe. Aquí lo único que podríamos poner en cada uno por ejemplo, en una parte sería la unión de 5 tablas máximo. Puedes hacer joins, puedes hacer uniones, pero realmente solamente son 5 tablas, no puedes hacer más. Tienes un límite también de 1.000.000 de celdas. Tienes un límite también de 10 dimensiones o 10 métricas. Entonces, bueno, tiene también sus limitaciones. Pero, por ejemplo, es muy interactiva. Si veis a medida que yo voy cambiando, en este caso he cogido España porque es lo que tenemos más a mano, pero podéis ver, por ejemplo, que Pastora Soler en el 2012 con la canción Quédate conmigo. La canción directamente. ¿Esta cuál sería? A ver, los que han seguido Eurovisión, ¿quién tuvo más puntos de últimamente? Muy bien, Chanel. ¿Veis? Ahí podríamos ver la de Chanel. Si pinchamos, sale ella directo. Vamos. ¿Alguna otra curiosidad, sí, María José? De Eurovisión. Bueno, hay muchísimas. Por ejemplo, 2020. No tenemos nada en 2020. ¿Por qué? Porque fue el único año que no hubo Eurovisión desde 1956 que se inició. Sí. O sea, lo que tengo ahora con los puntos, donde ponen la parte de imágenes de Eurovisión, ¿él se podría también colocar un vídeo? Sí, claro. Sí, claro. Tú podrías poner, por ejemplo, un enlace. En este caso yo he puesto aquí, solo que no lo he puesto completo, pero tú en la parte de aquí podrías poner, por ejemplo, una lista de reproducción. Yo aquí, por ejemplo, si me meto en esta página, me saldría la lista de reproducción de este año Eurovisión, que por cierto, ha tenido una barbaridad de reproducciones este año. Lo mismo, en TikTok, por ejemplo, Eurovisión este año tuvo más de 65 millones de hashtag con Eurovisión 2024. Esas son cositas curiosas que vale la pena contar. Aquí también podríamos filtrar solamente por alguna fecha. Si quisiéramos filtrar, solamente quiero ver en un año porque quiero ver algo específico. Si yo miro, por ejemplo, para el año 2018 en Noruega fue la canción That How the Radar Song. Y, o sea, lo que queremos contar es que los datos no solamente son números, también es la forma de enseñarlos. Y la forma de contar las cosas es importantísima, por eso nuestra especialista de storytelling. Y para entenderlas mejor, o sea, cualquier pregunta que nos podamos hacer de Eurovisión, a lo mejor con este cuadro de mandos que, bueno, lo hemos usado para esto, no se responde todo, pero se va a responder gran parte de preguntas. Por ejemplo, pues, ¿quién ha sacado más puntos de todos los tiempos? O ese tipo de preguntas siempre se pueden, o quién ha ganado más veces Eurovisión. Todo ese tipo de cosas las podemos responder simplemente con este cuadro de mandos. ¿Vale? Por ejemplo, lo que habíamos dicho. Aquí, por ejemplo, tenemos un top 10 de
por año. En este, por ejemplo, he puesto aquí que en el 2020, el año que he elegido es el 2023, que por cierto es el último que tenemos en la base de datos porque cuando nos descargamos los datos solamente no había pasado todavía Eurovisión, entonces ya no alcanzamos a ponerlos desde el 2024. Pero bueno, esto fue el top 10 del año pasado, donde vimos que Sweden fue la que sacó el número 1 y así podríamos, por ejemplo, todas estas partes de aquí que veis con el triangulito hacia abajo, todos son filtros, con lo cual tú puedes filtrar por cualquiera de las filas, por cualquiera de las cabeceras de las columnas y te va a sacar de acuerdo a lo que quieres. Por ejemplo, justo elegí el año que no tenía participación. Bueno, Sí, te has puesto a jugar con datos que a lo mejor Eslovenia, no sé. Sí, en el 20 no hay nada, en el 20 no hay nada, te estás quedando con el 2020 que no tenemos que no tenía datos. Justamente. La parte de los top también es muy fácil de configurar, que la veremos en un momento, y para dar un poquito para adelantarnos un poco, aquí nos va a contar, por ejemplo, María José, que los mapas siempre son una buena visualización, pero no siempre se deben usar, no siempre es aconsejable usar mapas. Claro, este mapa, por ejemplo, sí que te da idea de dónde se ha ganado alguna vez Eurovisión. O sea, por ejemplo, la ola, cuanto más mayor es, te dice el número de veces que se ha ganado Eurovisión, que es el máximo, pero está como muy liado, como muy enrevesado. O sea, a lo mejor en este mapa sí que estaría bien con distintos colores o con distintas tal. O sea, que es una forma como de configurar, pero bueno, lo buenísimo que tenemos. Al ser de Google, esta es la maravilla que tiene. O sea, que de verdad es muy intuitivo. Podemos trabajar con Google muy de la mano porque podemos llegar a todo el mundo, con lo cual pues es bastante recomendable. Cuando no os exijan una herramienta y queráis hacer algo muy rápido pero muy visual, podéis usar Looker Studio. Y así como curiosidades también relacionadas con este evento de mujeres y demás, pues saber que ha habido más mujeres solistas que han ganado Eurovisión que hombres. Y por ejemplo, otro tema también que podía ser candente, ¿sabéis qué año fue el que participó y ganó el primer trans en Eurovisión? No. No. Fue en el año que yo me he quedado sorprendida porque hace mucho tiempo, en el 98, y fue Dana Internacional. En el 98. Lo que pasa es que luego yo pensaba que era más reciente cuando lo he leído, porque creo que volvió a participar después, ¿no? Pero fue en el 98, o sea, imaginaros, que parece que lo hemos inventado ahora, pues no. Y otra curiosidad, en el año, o sea, cuando las casas de apuestas ya entraron en Eurovisión en el año 2015, con lo cual han visto que es una forma muy fácil de retornar dinero y por eso desde esa fecha ya están metidos en Eurovisión. O sea, hay datos de que cuánto apuesta la gente, qué apuesta y sobre qué están. Y no es solo una casa, son varias casas de apuestas las que están metidas en esto. Y otra cosa que os queríamos contar así muy rápido, porque ya nos queda casi tiempo, que al estar todo esto incluido en Google, lo puedes poner, por ejemplo, utilizando los sites. ¿Para qué son los sites? Pues nosotros lo hemos utilizado en nuestros desarrollos para meter la documentación de los informes, con lo cual, pues, como podéis ver aquí, yo en esta he puesto solamente fotos de Eurovisión y cada una de ellas pues me lleva a la página de Eurovisión donde está una noticia, con lo cual todas estas cosas, la verdad es que te quitan muchísimo tiempo de perder, sobre todo en la parte de cómo meto la documentación, dónde la pongo para que todo el mundo pueda acceder a ella, los links en un proyecto si queremos que tenga la gente acceso y no tenga que ir ahora aquí, ahora me voy y tengo una carpeta donde meto, no, todo lo puedes tener metido en el site y con esto te vas a ahorrar pues muchísimos ¿Cómo generas un site, por ejemplo? Simplemente es una herramienta gratuita también de Google. En la parte de la nube donde tienes el Drive, buscas la parte de sites y directamente entras y te puedes crear ahí porque ya viene también templates para crearte muchísimas cosas y lo que haces es como crearte una página web donde la gente puede acceder a eso. Sí, se supone que son públicas. Todas estas cosas que hemos estado poniendo son red pública. Es cierto que si en tu empresa tienen Google, el entorno es mucho más cerrado y tiene muchas cosas capadas, pero bueno, para que lo sepáis, tenéis de forma gratuita por tener correos de Gmail, Looker Studio,
y obviamente Sites. Muy bien. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, sí. Datos que habéis utilizado, si habéis utilizado solo fuentes públicas, si se puede utilizar otro tipo de fuentes. Sí. A ver, tienes muchísimas, tú puedes utilizar muchísimas, tiene muchísimos conectores. Nosotros para hacer esto solamente hemos utilizado Google Sheets, pero es cierto que puedes conectarte, por ejemplo, con BigQuery. BigQuery obviamente puede traducir muchísimos más datos, puede leerlos mucho más rápido, mucho más eficiente las consultas. Es verdad que nosotros siempre hemos usado bases de datos muy pequeñas o tablas muy pequeñas para poder hacer todas estas demos, pero en la documentación de Google puedes ver que hay, o sea, una barbaridad. Te puedes conectar con Redshift, te puedes conectar también con, tienes conectores para subir cuando los archivos son muy grandes, puedes coger solo el trozo que necesitas, o sea, que tiene muchísimas facilidades para trabajar con él. En todo caso, en la documentación, luego pondremos toda parte de documentación, la subiremos cuando tengamos ya puesto todo en YouTube, para que podáis acceder a todas estas cosas que serán para que las podáis usar. Sí, claro. Esto es, además, lo importante es que es súper sencillo. Por ejemplo, si veis, esta parte es esto simplemente es un cuadrito de inserción de URL, donde aquí en esta parte del recuadro metéis la URL. Si yo meto esta, por ejemplo. Si yo meto ahora mismo esto. Ahí lo he metido mal. He metido mal esto. Si yo meto, voy a coger segundo. Ay, perdón. Bueno, en este no puedo. No sé si lo vas a poder meter, Isa. A ver, deben ser, eso sí, deben ser URLs públicas y que no estén... A ver si me dejan. Está tardando un poquito en contestar, en cargar. Está intentando reconocer. Sí. Pero bueno, quiero que veáis un poco, por ejemplo, cómo está montada una de los gráficos. Esto tiene para hacer, por ejemplo, grupos, y en los grupos, ves, aquí es toda la parte de la configuración. Es súper básica, no hay nada complicado ni nada de código, todo es clic, clic, clic. Se parece mucho a Power BI, la verdad, o sea, Pero no tiene código, o sea, código, ajá, sí. Es muy sencilla de trabajar y si veis, pues aquí puedes, cada dimensión o cada métrica la puedes configurar de forma separada. O sea, que si tú quieres que sea de un color, de un tipo de letra, que una parte sea barra, yo ahora, por ejemplo, puedo volver una de ellas, si yo tengo aquí, por ejemplo, la segunda, esta la puedo convertir en barras. Entonces ya he cambiado de un gráfico a otro. O sea, es muy rápido. Todas estas cosas son bastante sencillas. ¿Esto cómo está montado? Esto es una tabla de una línea, una fila, una columna, una celda. Ya. O sea, es súper sencillo de trabajar con él. Así que, Claro. Luego, pues, a lo último ya sería... sí, bueno, volver a agradecer a los sponsors y la siguiente, que es que el grupo con el que está colaborando con Malfound Technical Tech, pues no, que están ahí fuera y bueno, pues si queréis colaborar con ellos y demás. Y os invitamos a que utilicéis Looker Studio. A que empecéis a utilizarlo, que es muy sencillo, y que os montéis vuestras cositas chulas, pues para luego irlas propagando por ahí y así pues quedar fenomenal, porque quedas muy bien con una cosa, poco tiempo, Sí. muy agradecido. Sobre todo que no tienes mucho tiempo no necesitas mucho tiempo para poder sacar un informe, un dashboard o simplemente una especie de diapositivas, que no tiene que ser solamente datos. Tú puedes hacer un tipo de presentación. Nosotros muchas veces en alguna cosa hemos tenido que presentar y lo hemos presentado directamente con Looker Studio y parece que estuvieras haciendo una presentación. Claro. Así que muchísimas gracias por venir.